Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, de la última hora, también, como siempre, del análisis. Llega el momento pues, de presentar a los expertos. Tenemos con nosotros a Koldo Salazar, analista internacional, para poner un poco de luz en un día de mucha actualidad. ¿Qué tal, Koldo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Igualmente, un placer tenerte de nuevo por aquí, con el foco puesto en Estados Unidos, en las elecciones, el caos en el Partido Demócrata, las dudas que había con Kamala Harris, pero hoy ha dado por fin el paso. Iba a decir Barack Obama, también Michelle Obama. Parece que ya es el respaldo total, ¿no?, para Kamala Harris. Sí, bueno, obviamente teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el Partido Demócrata, ¿no? Tras los 4 años de gobierno de Biden, que ha sido bastante complicado y ha generado mucha oposición dentro de los Estados Unidos, ¿no? Por su política interna, pero también por su política externa, ¿no? Y las guerras que se han producido durante su mandato, en el caso de Ucrania y la guerra de Gaza, pues ha hecho que para el Partido Demócrata, para lo que es todo su entramado geopolítico y diplomático, sea muy complicado establecer los principios básicos bueno, pues para dar un apoyo correcto a Kamala Harris. Tenemos que tener en cuenta que ella ha sido la vicepresidenta de los Estados Unidos, pero durante 4 años prácticamente ha estado desaparecida. Por lo tanto, no ha sido una persona mediática, no ha sido una persona que haya tenido un contacto con el público, haya sabido mantener un diálogo público, de la misma manera que Biden, por ejemplo, en su momento, cuando fue vicepresidente, o anteriormente a Biden, con el caso del vicepresidente Mike Pence en la época de Trump, ¿no? Es decir, el vicepresidente siempre suele ser una persona que es muy activa, pero Kamala Harris parece que durante el mandato de Biden, que había sido puesto ahí por la grande élite del Partido Demócrata, Kamala Harris viene de otro sector, un sector más enfocado a la izquierda, más woke, por así decirlo, más progresista, para así decirlo, por lo tanto un poquito incómodo dentro de ese área de Partido Demócrata, pues ha sido bastante complicado y obviamente ahora necesita el respaldo pues, de los grandes varones del Partido Demócrata, como en el caso de Obama, también de Clinton, Hillary Clinton, ¿no? Estados Unidos, ya que hablamos de una candidata, si te parece, miramos también al candidato republicano, a un Donald Trump que en las últimas horas mandaba un mensaje directo a Volodymyr Zelensky y le decía, bueno, pues que Rusia es una máquina de guerra, que ya derrotó a Napoleón, que ya derrotó a Hitler, y bueno, básicamente le venía a decir a Zelensky que hasta aquí hemos llegado, ¿no?, que hay que terminar cuanto antes el conflicto en Ucrania. ¿Cómo valoras estas palabras de Donald Trump y cómo pueden afectar también a Zelensky? Bueno, para Zelensky es un mazazo, teniendo en cuenta el apoyo que ha tenido. Lo que pasa es que esto tiene que ver mucho con la concepción de la guerra que tiene Occidente. Occidente está basado, últimamente se ha acostumbrado mucho a realizar operaciones militares que obtienen un éxito rápido. Es decir, llegamos a Libia, derrotamos a Gaddafi, lo matan en directo y se acabó todo, ¿no? Son guerras muy mediáticas, ¿no? En el momento en el cual una guerra se atasca o una guerra se encuentra frente a un Estado que no tiene esas limitaciones de tiempo o que tiene una población que no se va a erosionar o que de la cual no van a hacer una oposición a la guerra de manera contundente, pues las cosas comienzan las grandes élites y las grandes organizaciones internacionales que participan en esa guerra, pues empiezan a ponerse nerviosos, ¿no? Y eso es lo que lleva ocurriendo en este último año con el tema de Zelensky. El ejército ucraniano está agotado, cada vez se le están inyectando más dinero, se le están inyectando cada vez más combatientes privados, mercenarios y voluntarios, porque el frente se está hundiendo. Y al mismo tiempo Ucrania tampoco logra de realizar una gran ofensiva que convenza a sus socios militares y políticos, ¿no? Por lo tanto, las declaraciones de Trump van dentro de su idea geopolítica, en primer lugar, de mantener espacio lo más pacíficamente posible, porque hay que tener en cuenta que Trump, por encima de un político, es un comerciante y lo que busca es la estabilidad para que Estados Unidos pueda introducirse en esos mercados rotos por la guerra como el de Ucrania, en el cual se están gastando miles de millones de dólares en ayudas tanto civiles como militares, en una empresa que no está dando resultados, pues obviamente eso implica que Donald Trump, que nunca ha estado a favor de esa guerra, ni siquiera de la guerra de Irak en contra de Saddam Hussein, pues haya realizado esta declaración, ¿no? Y por lo tanto para el señor Zelensky es un golpe muy fuerte, es una forma de llamarle la atención y forzarle a que comience las negociaciones, ¿no? Sobre todo ahora mismo que Rusia, que también está muy atento a lo que ocurra en Estados Unidos, porque lo que pasa en Washington va a repercutir en todo el mundo.
tienen muy claro el plan que van a seguir bueno, pues a la hora de enfrentarse a la situación ucraniana en términos diplomáticos con el apoyo no el apoyo, pues hay que tener en cuenta, no el apoyo. Trump no es un aliado de Putin. Trump es sobre todo un presidente que mira por los Estados Unidos y tiene aliados temporales. Pero en este caso los intereses tanto de Putin como de Donald Trump pueden confluir en una pacificación en Ucrania, así como también en la pacificación en Gaza. Eso no significa que estemos hablando de presidentes pacifistas, sino de presidentes que se dan cuenta de que no pueden sostener una guerra de estas características por el bien económico y por el bien de la seguridad internacional durante mucho más tiempo, ¿no? Bueno, pues precisamente hablando de Estados Unidos y de Rusia, si te parece, añadimos otro actor a esta ecuación. Hablamos también de China. Ayer, bueno, pues tuvo lugar un incidente cerca de Alaska, aviones bombarderos nucleares, bombarderos estratégicos, tanto rusos como chinos, bueno, pues se hicieron saltar todas las alarmas en Estados Unidos. Decía el propio secretario de Defensa, el propio Lloyd Austin, que es la primera vez que ocurre un hito de esta forma. ¿Cómo valoras esta patrulla conjunta de Rusia y de China? Te quiero preguntar directamente si es un mensaje, una demostración de fuerza de ambos países contra Estados Unidos, ¿no? Como decirles que ellos también están aquí. Básicamente tenemos que verlo más como, en el primer lugar, en el caso de Rusia y China, como una forma de reforzar y estrechar aún más sus lazos de colaboración geopolítica que han pasado, obviamente, de la cuestión comercial y financiera a la cuestión militar, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos ha tenido siempre la visión, sobre todo de la época de Theodore Roosevelt, de mantener una posición equidistante, pero sobre todo vigilante en las costas las costas opuestas a sus propias costas, ¿no? En el caso europeo, por ejemplo, como Europa ha sido siempre una zona de imperios y de grandes poderes inestables, ¿no? Que han generado toda una serie de guerras en el siglo XIX, en el siglo XX, siempre Estados Unidos ha estado muy atento a lo que ocurría en Europa, pero también muy atento a lo que ocurría en la zona del Pacífico, sobre todo con el auge de Japón y todas estas situaciones que se dieron en el siglo XX. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Rusia no representa, aunque ocupa los dos territorios, el territorio pacífico, pero también el territorio europeo, es una amenaza en el territorio europeo, pero no tanto en el territorio pacífico. China sí representa un grave problema porque un poder como el chino, con buenas relaciones con Rusia, y con una cuestión también, varios conflictos internacionales, no solamente con Taiwán, sino también con las aguas territoriales en el Mar del Sur de China, pues es un grave problema para los Estados Unidos. Y este tipo de patrullas que también ponen nerviosos a los norteamericanos, porque implica una confluencia de intereses y de poderes que no están dentro del cauce diplomático ni del cauce geopolítico que Washington espera, que Washington diseña para esa zona. Por lo tanto, es complicado. De ahí a que la patrulla se haya acercado de una manera peligrosa al espacio aéreo norteamericano, eso tiene varias lecturas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los radares de los diferentes países no se paran en su zona, en su espacio aéreo, sino que los radares normalmente tienen una cobertura más allá de su propio espacio aéreo, que se llama el espacio de interdicción, que tiene la función de defensa de detectar cuanto antes cualquier amenaza. Simplemente pues, se detectan cosas que son amenazas o no, normalmente no lo son. En este caso simplemente una patrulla, producto pues, de los acuerdos de seguridad conjunta entre Moscú y Pekín, que Washington ha detectado en su espacio de interdicción, en su espacio que está más allá de su espacio aéreo, y que ha leído la situación como una posible amenaza. Bajo mi punto de vista, no creo que sea una amenaza, ni existencial ni militar para el norteamericano, pero sí arroja una información muy interesante, que es el hecho de que la colaboración entre Pekín y Moscú, de una manera peligrosa para los Estados Unidos, ha aumentado, sobre todo teniendo en cuenta que Rusia tiene la guerra en Ucrania y que los chinos están presionando mucho en Taiwán y mucho en las aguas del sur del mar del sur de China. Bueno, pues pendientes de esta amistad entre Rusia y China, también pendientes de cómo repercute a Estados Unidos, también a su papel hegemónico en el mundo. Muchísimas gracias, Koldo, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Igualmente, muy buen día. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad económica, nacional e internacional, el mejor análisis, los mejores expertos, una pausa, unos minutos y enseguida toda la información en Negocios Televisión.